Yo creo recordar que se debió de ser por el 2006, 2007, cuando ahí es verdad que conozco una información por la cual el Consell ha contratado con Horas Market, concretamente en este caso era la guía de la comunicación que editaba año tras año Presidencia de la Generalitat, que venía siendo habitual, que se lo quedará una determinada empresa, unas empresas que siempre habían sido valencianas, y de pronto irrumpe una empresa que no tiene tradición, que no conoce prácticamente nadie, y que yo la pongo en relación porque había sido alguna información sobre esa empresa que creo que tenía la sede social en Alcira, y que había aparecido de la mano de un señor que había sido secretario de organización del PP de Galicia, ¿no? Entonces, en la idea de llegar a conocer por qué se ha adjudicado y cómo se ha adjudicado esa guía de la comunicación, hago una pregunta a la Cámara para conocer bueno, si se ha cumplido la ley de contratos del Estado, si es una empresa que tiene experiencia en el sector, si ha cumplido con todos los trámites que se exigen para contratar con la administración pública, ¿no? Ya digo, sería sobre 2006-2007. Elaboro las preguntas para que me sean contestadas por el departamento correspondiente del Consell, que yo entendía que tenía que ser la Consellería de Presidencia. Creo que en aquel momento el conseller era Esteban González Pons. Confío en que me den una respuesta, y cuál es mi sorpresa al encontrarme que la mesa de la Cámara, la mesa de las Cortes, que está compuesta por 5 miembros, 3 de ellos son del Partido Popular, los 3 miembros del Partido Popular, por lo tanto la mayoría de la mesa decide denegar la tramitación de esas preguntas por entender que es una empresa que no tiene relevancia jurídica ni prácticamente social en la Comunidad Valenciana, y que por lo tanto no merece ser tramitada. Era bastante habitual ese tipo de respuestas, concretamente en este caso, y en preguntas que hacían otros compañeros también se remitían, prácticamente era un latiguillo que utilizaban para desviar, para no tramitar, para no contestar todas aquellas preguntas que sabían que tenían un trasfondo importante, ¿no? Pues es que no era muy difícil. Vamos a ver, cuando tú insistes en conocer qué hay detrás de una contratación, cuando tú insistes en conocer esa empresa que aparece de la nada y prácticamente según el registro mercantil sin apenas trabajadores, y ves que va teniendo un volumen de contratación cada vez mayor, no te quieren contestar con lo fácil que es decir, pues se ha cumplido lo establecido en la ley de contratos del Estado, se ha publicado en el Diario Oficial de las Cortes Valencianas, o se ha publicado, si fuese el caso, en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas, ha habido una mesa de contratación, ha habido unos criterios de contratación y una ponderación sobre los mismos. Cuando eso te lo dan, tú dices, bueno, pues se pueden haber equivocado un poquito más, un poquito menos, pero es legal lo que han hecho. Pero cuando tú ves una resistencia numantina a filtrar esa información, yo pensé y pienso que detrás de ese tipo de contrataciones se encontraba la financiación irregular del Partido Popular. Y no es que lo diga ahora, ya en el año 2007, en unas declaraciones que yo hice para medios de comunicación, concretamente, yo no sé cuántos lo recogerían, pero estos días lo repasaba y lo veía, el Diario Levante, sacaba un titular mío que decía, nadie podrá, creo que algo así, no si no literal, nadie podrá impedir que se piense que detrás de Horas Market está la financiación irregular del Partido Popular. Estoy hablando del año 2007. Estamos en el 2000. Cuando uno tiene enfrente a un gobierno que no es transparente, que es opaco, huidizo, y que no tiene ninguna voluntad más que de obstruir la investigación y el conocimiento acerca del buen uso de los fondos de la administración, prácticamente uno se plantea si vale la pena continuar haciendo la labor de oposición. Solamente quedaba la posibilidad de denunciar ante los medios esa opacidad, esa falta de transparencia, y de sugerir que detrás había una red de corrupción, probablemente de las más importantes que ha habido en la historia de este país, en la historia democrática de este país. Eduardo Zaplana diría que era más pillo, tenía más facilidad de encantar a mucha gente, entre ellos muchos medios de comunicación,
acríticos durante mucho tiempo con la teoría de Eduardo Zaplana, y Paco Camps, que quiso ser un malémulo de Eduardo Zaplana sin tener las condiciones de encantador del primero. Yo creo que los dos tienen aspectos que la justicia yo creo que tendrá que aclarar en el tiempo. De hecho, recordar también que tuve la imperiosa necesidad de poner en manos de la Fiscalía una comunicación que me había llegado a través de proveedores de Terra Mítica, que también comentaban que se estaban inflando desmesuradamente los precios de construcción del parque temático y que, según estos señores que se pusieron en contacto conmigo, subiendo los precios artificialmente, luego la diferencia entre el valor real y el valor que cobraba se lo repartían entre varios personajes, siendo uno de ellos a los que acusaban al propio Eduardo Zaplana. Pero Eduardo Zaplana, cuando comparecía en Cortes y se le preguntaba por esto y por otras cosas, incluidas la del IBEX, también es otro fenómeno también interesante, ¿no? Dijo una frase muy interesante, ¿no?, que reflejaba posiblemente el estado de ánimo. Nunca podrán ustedes probar que yo tuve nada que ver con eso. Se podía haber dicho, nunca tuve nada que ver con eso, nunca hice nada que tuviera que ver con eso, nunca di instrucciones para que hubiese un contrato en A y en otro en B. Dijo, nunca podrán ustedes probar nada, ¿no? Las diferencias simplemente pueden ser estéticas, pero lo importante es el daño real que se le ha venido haciendo a todos los ciudadanos de esta comunidad, que han visto como ingentes cantidades de dinero, muchos millones de euros, se han sustraído de las arcas públicas para ir a bolsillos privados. Se estaba juzgando era la denuncia de unos empresarios que me habían comunicado cuál era el método habitual, por lo menos en lo que a los trabajos que ellos realizaban para el parque, de inflar las facturas para la diferencia entre el coste real y lo que era lo que ellos percibían y lo que facturaban y se quedaban la otra parte. Era, como usted apunta, presumiblemente el primer gran caso de corrupción del que se tiene noticia en la Comunidad Valenciana. Porque el asunto era el siguiente: había unos señores que facturaban, por poner un ejemplo, 20 millones de euros. El coste, lo que ellos percibían, por ejemplo, eran 15, eso es un ejemplo simplemente, y esos 5 millones se los quedaba la persona que estaba en la cúpula de todo el montaje, que luego, según ellos, repartía con varias personas, y vuelvo a repetir, y según ellos también, este señor que repartía les había dicho que parte de ella iba a parar para el entonces presidente. Se trataba de una serie de conciertos que se habían negociado con Julio Iglesias, con un Julio Iglesias que ya empezaba a estar en el declive de su carrera artística y que, sin embargo, cobraba por estos contratos en la Comunidad Valenciana cantidades que probablemente no estaba dispuesto a pagar ninguna otra institución pública, ni de España ni del mundo, y no sé si empresarios privados del espectáculo, ¿no? Todo aquello quizá por la necesidad que tenía Zaplana de aparecer siempre fotografiado con, digamos, ídolos de masas, aunque en este caso, repito, ya no lo fuera tanto, ¿no? En cualquier caso, él, cuando comparecía en las Cortes, la palabra famosa es: nunca podrán ustedes demostrarlo. Nunca se hizo lo que ustedes acusan de que se había hecho. Bueno, sabe que se pagaron cantidades que estaban absolutamente fuera de mercado y que evidentemente se pagaron en paraísos fiscales y que se metieron una serie de connotaciones para aumentar y de actuaciones para aumentar ese contrato que en ningún sitio se hubieran aceptado. Pues yo diría dos cosas. Primero, porque era una etapa de crecimiento económico en todo el país y en la Comunidad Valenciana, en la que, y es una opinión personal, los ciudadanos pensaban: si yo voy bien, lo demás me importa relativamente. Dos, había un dominio importantísimo de los medios de comunicación públicos, la radio y la televisión autonómica, de medios que jaleaban, medios de la derecha mediática que jaleaban con razón y sin razón cualquier actuación del gobierno de la Generalitat, en este caso de Eduardo Zaplana. Y en tercer lugar, porque
había una complacencia absoluta entre lo que era el Ejecutivo y lo que era el Legislativo. Aquí, en las Cortes, no había posibilidad real de ejercer un control efectivo de la oposición por la obstrucción y eliminación sistemática de todas las preguntas, de todas las iniciativas dirigidas a controlar la acción del gobierno. Lo hacía completamente imposible. Durante el tiempo de crecimiento económico, cuando todo iba bien, la gente no quería entrar en cuanto costaba. Tenemos el mejor parque temático de Europa, decía Zaplana y decían algunos. Tenemos la mejor ciudad de las artes, el mejor conjunto arquitectónico de museo, ópera y tal. Que cuesta mucho, no importa, ya se pagará. Eso es verdad. Durante un tiempo yo creo que había una, una actitud acrítica por parte de la ciudadanía, pero en este momento no. Yo creo que en este momento la ciudadanía se da perfectamente cuenta de que el dinero que se dedicó a todas esas actuaciones, que se debe y que se nos ha pagado en su gran parte, es el que nos está llevando a, en el momento de ajustar el gasto público por una caída brutal de los ingresos, es el que está llevando a ajustes, a rebajas y a recortes en sectores esenciales como son la educación y la sanidad. Durante un tiempo yo creo y pienso que la mayoría, no digo todo el mundo, la mayoría pensaba que, oye, qué bonita está Valencia, pues tenemos un palacio de la ópera que no lo tiene nadie por ahí, los mejores directores de ópera y por lo tanto los más pagados están aquí en Valencia. Bueno, lujos que no se permitía, por decirlo de alguna forma, ni la Filarmónica de Berlín, ni la Filarmónica de Viena, ni la Scala de Milán. Aquí se pagaba lo que pedían, lo que no se pagaba en ninguno. En este momento sí es verdad que la población está más reivindicativa, más crítica y está más receptiva a leer la letra grande, pero sobre todo la pequeña, de lo que nos ha costado a todos los valencianos esa etapa en la que los presidentes del Consell parecían modernos faraones más que eficientes gestores. Es verdad que no mayoritariamente, pero y no presiones, pero sí recibía sugerencias de, bueno, y esto no vende, vamos en contra de la opinión mayoritaria, con esto no avanzamos, hay que decir otras cosas, ¿no? Eso, digamos que ese tipo de sugerencias, ese tipo de razonamientos elaborados, ¿no? En alguna ocasión sí los he recibido, ¿no? Pero yo creía que era mi obligación. Creo que la mayoría del partido, yo cuando iba a agrupaciones a dar alguna charla o explicar lo que estaba haciendo, me sentía muy reforzado y me sentía además animado para seguir adelante en el tema. Pero siendo cierto eso, no lo es menos cierto que ni en el grupo parlamentario ni en la dirección de grupo en las que tuve, digamos, presiones para abandonarlo. Concretamente yo puedo hablar del Grupo Parlamentario Socialista, en el que estuve de secretario general adjunto. Yo creo que pueden haber sido centenares y centenares de preguntas las que han eliminado la posibilidad real de intentar conocer, al menos administrativamente, si se había hecho bien o se había hecho mal. La mayoría del Partido Popular en la mesa ha impedido ejecutar la labor de oposición, no a la que tiene derecho la oposición, sino a la que viene obligada la oposición en el papel democrático que tienen las cámaras legislativas en cualquier país del mundo. En una comparecencia que yo solicité del entonces consejero de Hacienda, el señor Gerardo Camps, sobre el importe de la minuta de Santiago Calatrava, el, el propio Gerardo Camps me respondió: ayúdennos ustedes a poner coto al, como decía, al ímpetu creador sin fin del señor Calatrava. Eso era ya un reconocimiento del consejero de Hacienda de lo que iba. Por cierto, que era una de las preguntas también que intentamos solicitar en su momento y nos negaron, que era conocer a cuánto ascendía. Luego han circulado cifras para tener una idea de entre si hubiera podido cobrar entre 15 y 16 mil millones de las antiguas pesetas. Y luego puedo decirle también, porque no me importa y se puede decir, que reservadamente el propio consejero de Hacienda me decía que intentaban poner coto a ese ímpetu creador de Santiago Calatrava, pero que el señor Calatrava iba a presidencia de la Generalitat, era el señor Camps,
el señor Camps le daba barra libre para seguir haciendo todo lo que quería. Era un poco la forma de entender lo que era la actividad del responsable de pagar y el responsable de pasar a la posteridad, como él entendía que era el presidente Camps.